Sintonía con nosotros. Eso es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos Leila? en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a Leila. conversar con el licenciado José Ricardo Taveras, abogado, amigo, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, ha sido secretario general, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, fue director de migración, fue diputado. No sé si tú sigues en un puesto ejecutivo de la Fuerza, José Ricardo. ¿Cómo tú estás? Cuéntame. Hola Leila, sí, cómo no, yo sigo siendo Vicepresidente, ¿verdad? secretario general. Secretario general. Bien, perfecto. Experto en temas migratorios y tú sabes, tú me imagino que te imaginas que el tema principal por el que te invitamos, aunque hablaremos de otras cosas, pero el tema principal por el que te invitamos para arrancar es el tema del muro. Muro en teoría, bueno, en realidad el vallado, la anunciada valla perimetral, verja perimetral, pero muro, valla, como le queramos llamar, el anuncio del presidente de crear una valla, no es una verja esa, perimetral en la no, frontera. no es esa maldita pared. ¿Quién cantaba eso? Esa maldita pared. Esa pared no es maldita, no hay, La perdón, perdón. verdad es, Bienvenido, hermano la verdad, querido, admirado, Colega querido. la verdad colega, es, colega. Si usted me dice colega, me está elevando. Usted es un jurista. la verdad es, si ustedes me permiten, que es la primera vez que un presidente en una actividad oficial, en el nivel en que lo dijo, se refiere al caso ya en términos positivos, porque el presidente asumió un compromiso ante la nación de construir, sea un muro, sea una valla, sea una verja de alambre, de púa, lo que sea, pero ya formuló un compromiso ante el más sagrado de los recintos que tiene, Claro. ante el cual habla un presidente en ejercicio, que es la Asamblea Nacional. Yo me emocioné que él lo dijera ese día, 27 de febrero en el Congreso. Yo me emocioné. Yo no sé, la Yo no opinión de tanto, usted, Ricardo, quiero saberla. Sí, por yo no favor. tanto como emocionarme, pero Yo fue sí, bueno. Pero fue yo bueno que sí, lo dijera. Si esa es su intención, es bueno que lo dijera. yo sí. Porque Don Miguel, el tema del muro se ha convertido en un tabú. Nadie quiere hablar del tema. don Y es Miguel, lo que hablábamos tú y aquí yo, tenemos. Leslie y yo, perdón, es lo que hablábamos Leslie y yo esta mañana, Ajá. de que hay que hablar con claridad sobre el muro y sentarse a discutir. ¿Conviene o no el muro? Pues tenemos la Si persona indicada conviene, para que hable de hay eso, que que hacerlo. él ha Si no hablado mucho de conviene, muro. no se hace. Pero aquí la Bienvenido. gente tiene miedo de enfocar el muro, el tema del muro, porque si lo apoya van a decir que es un reaccionario, un anti-haitiano. Si se opone a él, entonces es que, no sé, que es pro-haitiano. Para Entonces, dar contexto, 70 muros se han construido después de la caída del muro de Berlín, 35 en los últimos 15 años. La tendencia del mundo es a la construcción de muros para la correcta delimitación geográfica y control migratorio. amurallarse. Exacto. Adelante, José Ricardo. Sí, muy buenas tardes. Leila, Valentín y don Miguel, qué gran honor compartir con ustedes nuevamente y con un tema que ciertamente a los que hemos sido abanderados históricos de la necesidad de un muro entre Haití y la República Dominicana, pues obviamente si no es lo deseado, sí es un gran paso de avance. Y soy de los que se ha alegrado con el anuncio del señor presidente de la República, soy de los que lo está aplaudiendo, porque yo venía haciendo críticas a la política migratoria del gobierno y de seguridad fronteriza, bajo el alegato de que yo veía que había una crisis de identidad en la política del gobierno. Porque por un lado, plantea cosas que un líder dominicano siempre debe plantear, sea del partido que sea. El contribuyente dominicano no puede cargar con Haití únicamente. Tiene una responsabilidad, tiene un deber de solidaridad, pero no puede cargar a solas con ese problema. Y el peso que estamos cargando es muy pesado. Ahora, estoy en expectativa de que el gobierno defina qué entiende por una verja. Porque si vamos a tirar 100 millones o más de 100 millones de dólares al mar, mejor que no la hagan. Entonces, estoy en espera de ver qué va a hacer eso. Me da esperanza el hecho de que están interviniendo unas compañías israelitas que son probablemente de los países que más experticia tienen en un manejo amigable de fronteras complejas
Amigable. Bueno, para que Todos los días diario, diario. No, todos los días entran en Israel más de 100.000 palestinos a trabajar en Israel. Y Así salen, mismo ¿no? es. O sea, estamos hablando de que esa es una frontera fluida. No me estoy refiriendo a los conflictos históricos que hay entre Israel y sus vecinos. Me refiero en la administración de los puestos de control fronterizo, que son bastante amigables, sobre la base del uso de muros, sobre la base del uso de tecnología, que es parte de su empeño fundamental, y no presentan mayores incidentes y funciona bien. Entonces, la misma configuración geográfica de ese estado, que tiene un bolsón de palestinos de un lado y de otro, pues obviamente te explica que estamos hablando de una administración compleja y que funciona bien. Eso me alegra por ese lado, entonces, pero obviamente tenemos que esperar que el gobierno diga qué es una valla. Ahora, ¿por qué necesitamos una valla? Y don Miguel le acaba de dar en la diana cuando habla de que es un estigma. Hablar del muro estigmatiza a mucha gente, te estereotipan de ultraconservador, etc. Los muros no surgen por capricho. Todo en la vida surge porque hay un interés y hay necesidad. ¿Qué está ocurriendo? La República Dominicana tiene una economía 10 veces mayor que la economía haitiana. Y eso no va a cambiar. Las proyecciones que tienen los estudios de los centros de pensamiento económico, del propio Banco Mundial, es que nosotros vamos a acusar un crecimiento poblacional en la década del 30 al 40, que vamos a tener entre 30 y 40 millones de habitantes en la isla. Por la forma en que nos reproducimos en ambas naciones, es de preverse que la mayoría de la población de la Hispaniola va a ser haitiana, de aquel lado y de este lado. Entonces, eso plantea un reto. Si a eso tú le sumas el reto de naturaleza medioambiental, que Haití es un país con pírricos recursos hídricos. O sea, hay pocos ríos. La parte del agua que Haití está manejando, la mayor parte, el Artibonite, que nace en cuencas altas dominicanas. Hay muchas razones para que a la vuelta de 10, 15, 20 años vamos a tener un gran dolor de cabeza. ¿Cómo se plantea el crecimiento de la economía dominicana? Por el contrario, nosotros tenemos un crecimiento que se prevé como auspicioso. Pero en términos netos, el PIB per cápita en Haití va a decrecer, lejos de crecer. ¿Por qué? Si bien matemáticamente va a subir, se va a incrementar de aquí al año 2030, el crecimiento poblacional se va a tragar ese crecimiento porque va a ser tan pírrico que no va a poder representar un incremento del PIB per cápita, lo que significa que va a... No, pero además porque el crecimiento económico de Haití va a ser vegetativo por el crecimiento de la población, pura y simplemente. Exactamente, pero cuando lo vamos a medir al PIB per cápita, la pobreza haitiana se va a incrementar. ¿Cuál es el primer destino? Porque si yo viviera de aquel lado, ¿ustedes saben qué yo haría? Yo cruzo para este lado. Porque de aquel lado... Usted dice de la provincia de Santo Domingo al distrito. Es un chiste, continúe, doctor. Pero muy malo, pero malo. Bueno, mira, malo, a mí me gustó. Mira, Gabriel está muerto de risa aquí. Búscame un poste del tendido eléctrico para hacerme coquilla. Bueno, ese es peor todavía. Ese es peor todavía. Sí, peor. Por ejemplo, que un obrero de la construcción de aquel lado de la frontera, en un jornal que puede ganar 5 o 10 dólares, cruza la frontera, dependiendo del nivel de especialización que pueda tener como constructor, por ejemplo, vas a ganar 45 dólares y puede ganar mucho más de ahí. Y si yo estuviera en el lugar de un haitiano y tengo la posibilidad de trabajar en la construcción de este lado o de aquel lado, yo la voy a cruzar, porque es un tema de subsistencia. Ahora, ¿qué representa el muro? El muro representa también una señal al mundo, porque el mundo tiene una solidaridad de pose con Haití. Van y se retratan con su desgracia, pero sí, no es un símbolo, le manda un mensaje a la comunidad internacional, es un símbolo también. Exactamente, es un símbolo y ese es su mayor valor, porque no te creas, porque el muro tampoco nosotros
que se nos tilda de toda clase de epítetos peyorativos en la Fuerza Nacional Progresista, nunca hemos concebido el muro como un mecanismo de cierre de fronteras, sino de ordenamiento. Ya desde hoy mismo. Ah, porque es un muro con puertas. Eso es lo que hay que decir. Hay un, Pero es un muro con puertas. Pero por supuesto, ahora mismo hay 4 puertas oficiales y 2 más que han sido toleradas, pero no formalizadas por ambos estados. Pero ambos estados están presentes en esas puertas. Vamos a decir que son 6, de hecho. Esas 6 puertas, pero a esas se añaden 84 entradas informales. Entonces, sobre esa base, hoy tú puedes ver que el señor Stanley Lucas, que es un asesor de políticas internacionales del presidente Moïse, dijo que el muro es positivo para Haití, porque Haití pierde dinero. ¿Por qué hay un embargo a productos dominicanos? Entre comillas. Los haitianos siempre han aclarado que ellos aceptan los productos dominicanos siempre y cuando te lleguen por mar o por aire, pero no lo quieren. Porque pagan impuestos. Porque pagan impuestos. Yo fui testigo de esa pérdida, porque en esa pelea los haitianos llevan las de perder en el tema arancelario en este momento. Por ejemplo, el presidente Medina me expresó a mí una vez cuando yo estaba en funciones que había coincidido con el presidente Martelly en Panamá y se quejó de que él debía sostener el tema del embargo del transporte terrestre de los productos dominicanos, porque Haití estaba perdiendo en ese entonces $300 millones anuales, un estimado. ¿Quiénes quieren esa frontera caótica? Bueno, la quieren personas que viven del tráfico, de cualquier tipo de tráfico, que lo hay de todo tipo, de productos malos y de productos buenos, que no pagan arancel. De aquí para allá y de allá para acá. ¿Quiénes no quieren un orden en esa frontera? Los que quieren que el mercado laboral de la República Dominicana, sobre la base de una presencia masiva, informal e indocumentada, siga deprimido, conforme al mismo Banco Mundial y estudios que se han hecho en centros de pensamiento económico, el salario en la República Dominicana se está pagando un salario a nivel de 1990. O sea, nosotros estamos pagando la canasta básica del año 2021 con el salario que debimos ganar en 1990. ¿Y por qué? Eso es, no voy a decir que es el único componente, pero es uno de los componentes, porque el mercado laboral es un mercado de oferta y demanda. Y si tú tienes una oferta, una sobreoferta de mano de obra en renglones de empleo masivo, obviamente te va a deprimir el salario. Entonces, esos sectores no quieren un ordenamiento porque quieren seguirse financiando sobre la base de un salario deprimido. Entonces, ¿qué puede ayudar el muro? El muro puede ayudar no a evitar que los haitianos vengan, porque eso de pensar que los haitianos no vengan aquí es una quimera. Eso no es así. Nosotros tenemos que ordenar nuestra relación para beneficio de ambos estados, que esa gente cruce. Por ejemplo, ¿para qué existe el Consejo Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Migración? El instituto es, conforme al sistema migratorio, un think tank en el cual se supone que deben hacerse los estudios de la necesidad del mercado laboral. Por ejemplo, esa es una encomienda específica que nunca ha cumplido con ella. Recomendarle al Consejo de Migración, que a su vez recomienda a las instituciones cuántas visas laborales debe dar cada año, etcétera. No podemos planificar una política migratoria si tenemos 84 pasos informales. Doctor, sí. una pregunta en dos o dos preguntas para una respuesta. Yo he escuchado en múltiples ocasiones que usted ha dicho que, y lo reiteró hoy en el introito de su participación, que Haití es un problema de la comunidad internacional y la República Dominicana no puede cargar solo con esa realidad. Pero lo mismo no ocurriría con el muro. O sea, el muro es beneficioso para ambas naciones, de conformidad con lo que el señor Lucas manifestó. Tenemos nosotros entonces que cargar con el precio del muro. Y lo otro, si no se ha definido el tipo de muro, la definición propia de verja que ha dado el presidente con respecto a la posible construcción de esa obra de cierta importancia en varios ámbitos, porque no solamente para el asunto migratorio, sino también para el asunto fiscal, lo que tiene que ver con el manejo de las aduanas.
¿cómo llegaron a la conclusión los expertos sin saber, sin tener un punto de partida de que ese muro podía costar 100 millones de dólares? Si no sabemos ni siquiera la definición de verja. Mira, yo intuyo que el gobierno no ha dicho todo lo que debe sobre la verja. Porque cuando el presidente hace ese anuncio, y sobre todo cuando el señor canciller ya más o menos avanza del posible costo, que ha dicho que serían sobre los 100 millones y pico de dólares, eso significa que se están en conversaciones. Ellos han hablado de que ya incluso hay 2 empresas israelíes y una española. Sin licitación. Eso es una señal. Bueno, en su momento me imagino que eso será convocado porque ese proyecto debe estar ahora mismo en una fase de estudio. Pero doctor, ahí se sabe el delincuente antes que el crimen. No sé si me entiende, porque una cosa es para la asesoría, que pudieran venir a asesorar, y otra cosa es que pudieran venir a construir. Y en los 2 casos posiblemente se requiera de que compras y contrataciones participe a través de una licitación. Bueno, mira, la ley de compras establece un sistema especial cuando se trata de licitaciones públicas internacionales y cuando, sobre todo, si hay algún tipo de convenios que saca la Dirección General de Compras y Contrataciones en algunos aspectos. Cuando hay convenios de Estado a Estado, probablemente el presidente puede que esté detrás de unos convenios, pero no lo quiero satanizar sin que antes el gobierno explique todo, porque yo presumo que eso se hará como manda la ley. No, pero además un muro fronterizo no es una verja de concreto, pura y simplemente. No, se requiere una tecnología y lleva muchísimas cosas que cualquiera no lo puede hacer. Es decir, no, yo más no una entiendo. frontera tan complicada desde el punto de vista claro. geográfico como la de nosotros. O sea, no es una además, y yo te voy a decir algo. Aquí hay un prurito con relación a eso. Es decir, porque tú me dices a mí, bueno, se compraron esa casa, iban a hacer una oficina para fulano de tal, un departamento del Estado. Entonces dice un tipo, bueno, eso se lo dieron a un tipo que facturó 45 millones y yo facturé 28. Ajá, vamos a ver por qué él facturó 45 con ventanas contraciclones. Tú no tenías ventanas contraciclones. Tú tenías, el otro tenía 45 metros más de construcción. Una serie de cosas. Pero sobre la base de esa incongruencia, don Miguel, se le dice ladrón a todos los días a muchísima gente. No, sí, ahí hay 2 baños más de lo que tú propusiste. Eso no es solamente la calidad. Es como que tú dices, ¿por qué tú compraste ese carro que cuesta 5 millones de dólares y no compraste uno que costaba 800,000? Dice, porque yo no quería un Corolla, yo quería un Mercedes. Perfecto. ¿Entiendes? Pero usted tiene toda la razón. El tema es que desde mi punto de vista nosotros estamos atravesando por una etapa de inmadurez de la democracia dominicana en ese sentido. Porque, por ejemplo, yo siempre he invitado a mis amigos y sobre todo a los empresarios, que son los que financian las entidades que más señalan el tema de la corrupción. Por ejemplo, el tema, perdón, no escuché. De la corrupción, porque tú sabes que aquí hay algunas poltronas de sociedad civil que se dirigen y dicen quién es corrupto y quién no. Entonces, resulta calificadores de moral. Que te abren, pero yo puedo hablar pero tengo que decir que soy parte interesada porque yo soy abogado en el caso de Brecht, de uno de los imputados. Pero, por ejemplo, lo debato en cualquier academia, que ese es un caso que se abrió para instrumentalizar, no para establecer verdaderas responsabilidades. Entonces, cuando hablamos... Pero, doctor, lo puedo ayudar, doctor. No es que se abrió para instrumentalizar, es que a veces simplemente el Ministerio Público se deja llevar de la ola de exigencias mediáticas y entonces procura una sindicación que no puede demostrar. Bueno, pero esa es la sociedad líquida que estamos viviendo hoy en día. Wow. Que se legisla desde los titulares de los periódicos. O sea, el liderato político está demostrando una incapacidad
de gobernar en tiempos de la hipercomunicación como es hoy en día. Porque si tú te llevas de lo que dicen las redes sociales, de lo que opina todo el mundo, y no te vas a las cosas que debes irte, entonces tú le abres la puerta al populismo penal. Por ejemplo, a mí, yo no conozco al doctor Plutarco Arias, quien acaban de destituir. Yo no sé quién es. Lo recibieron con víctoras. Lo recibieron con víctores en Santiago. Eso vi, pero yo lo que, por ejemplo, yo lo que digo es que el librito para un jefe de Estado no está en reaccionar al ruido, sino eso se debió investigar bien, debió establecerse responsabilidades concretas. Es un abogado. Dejar a una persona jurista en medio de un escándalo de esa naturaleza sin que se hayan establecido responsabilidades es irresponsable. Entonces, todas esas cosas son el caldo de cultivo, y la democracia dominicana, y en eso incluida la comunicación social, tendrá que sentarse y estudiar el proceso de la degradación de la democracia cubana y de la venezolana. Yo siempre invito a mis amigos que lean un libro que se llama Motivos y culpables de la destrucción de Cuba, para que ustedes vean el que era dueño de Cubana de Aviación explicando de qué manera las propias oligarquías y las élites políticas cubanas destruyeron la democracia cubana. Y habría que ver también lo que pasó en Venezuela, que hay muchísimos textos y muchas cosas que nos pueden ayudar a analizar eso. Nosotros todavía podemos salvar esta democracia, pero es una democracia donde tú te levantas a decirle ladrón a todo el que aparece en el medio, desde por la mañana hasta que anochece, y tú matas la confianza. Entonces, el día que tú operas judicialmente, no lo haces con la responsabilidad de vida, tomándote el tiempo, porque tú no puedes hacer eso. Entonces, vamos a destruir esto, porque va a llegar un momento en que el pueblo dominicano se va a entregar en manos del populismo. Me voy para la fuerza yo. Cualquier tipo de populismo es negativo. Entonces, yo en ese sentido digo, déjeme decirle tiempo. Déjeme decir algo que yo como profesional del periodismo. El Tribunal Constitucional aceptó un pedido de los medios bajo el alegato de que nadie puede cargar con la responsabilidad de terceros, lo que ellos definen como responsabilidad en cascada. Es decir, los periódicos, los editores, los dueños de periódicos, los dueños de medios, se liberaron de toda responsabilidad con relación, en virtud de esa resolución o decisión del Tribunal Constitucional, de todo lo que se publica en sus medios. Es decir, si yo soy dueño de un periódico y yo publico un artículo de fulano de tal, donde dice que todo el resto de la ciudad son corruptos y unos ladrones y prostitutas a todas las mujeres, yo no tengo ninguna responsabilidad porque eso lo publicó él. Ok, él lo escribió, pero yo se lo publiqué. Claro. Entonces, si yo no se lo publico, no se ha dicho. ¿Entiendes? Entonces, para mí ese ha sido el golpe más severo que se le ha dado a lo que yo califico como el periodismo de responsabilidad. Porque es una forma de eludir la responsabilidad que le concierne a todo editor y a todo director de un medio de comunicación. Don Miguel, pero no eludamos el tiempo. Es el momento de despedir. Así que a nuestro invitado, usted tiene los últimos segundos de este programa. Bueno, te están quitando el puesto de conductora. No, es que Valentín está emocionado porque Valentín dice que se va para la Fuerza Nacional Progresista, tiene un recluta ahí nuevo. Es un hombre responsable. Usted, oiga, lo dijo. Eso es un acto de irresponsabilidad. ¿Quién lo había dicho antes aquí en este programa? Gracias. Adelante, honorable José Ricardo. Valentín está emocionado, dale. Bueno, creo que al final entramos en un tema que amerita, yo diría que todo un programa, que es reflexionar sobre este tema de la responsabilidad que guardamos todos, tanto la clase política como el liderazgo de los intereses, el oligopolio, porque yo estoy convencido de que aquí lo que tenemos es realmente una plutocracia. Aquí la clase política está pagando el costo de no haber tenido el valor de ser responsable. A nosotros se nos negó incluir en la Constitución que la información debe ser veraz, bajo el supuesto de que con eso se afectaba la independencia de los periodistas, lo cual no es cierto. Entonces, Ricardo, es gracias. Un tiempo de reflexión para otro día.
Y me le da recuerdo a Don Vincho y a Pelegrín, pero no a Vinicito. Oye, ahora. No, oye, no, una ahora, broma. Yo en No, Es ese- una broma. en ese pleito no me voy a meter. a Es una Pellegrini broma, una broma. Yo lo voy a saludar de todas maneras, no se mortifique. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Adiós. A Un ustedes por abrazo. el honor de compartir con Gracias, y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Mañana otra entrega de este programa. Recuerden que esto es El Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentín. Y estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Les deseamos que pasen un muy feliz resto del día y sigan con la programación de Rumbo.